Gloria a Jesús. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes en esta preciosa noche? Bien. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bueno, es un gusto estar por acá, ¿verdad? Nuevamente, otra semanita más para compartir el Evangelio, para continuar creciendo en el conocimiento de la gracia del Señor, para continuar recordándonos que somos herederos, ¿verdad?, del reino de los cielos. Y la idea es de que cuando salgamos de acá podamos edificar a otros con el conocimiento que hemos adquirido a través de estos años, ¿no? Y pues esperemos de que seamos un poquitico mejores, ¿verdad? Todos los días ir creciendo en este conocimiento. Lo digo así, bendecidos, porque es necesario en estos tiempos que vivimos que nosotros no solamente prediquemos con la palabra, sino que la palabra se manifieste en nuestro testimonio. Que nosotros seamos testimonio de que la palabra está obrando en nosotros. Eso es lo más importante, porque al final del día, bendecidos, si nosotros no vivimos lo que predicamos, dice que somos como tímpano, retiñe, ¿verdad? En otras palabras, cuando hablemos y no hacemos lo que hablamos, no vamos a ser agradable a los oídos de nadie. Entonces, una de las características que el Señor dijo que nosotros íbamos a tener, su iglesia, es que nos íbamos a amar los unos a los otros. Dice, esa va a ser la señal, la evidencia de que ustedes son mis discípulos, que os améis los unos a los otros. Y pensando un poquitico en esas palabras, bendecido, la realidad es de que si nosotros lo vemos así tan superficialmente, el Señor no pretendía de que nosotros íbamos a resolver todo con amor, en el sentido de que ya nos amamos y punto. Lo que sucede es que para poder amarnos, como Él dice que nos debemos de amar, tenemos que entender también de que cada uno de nosotros somos imperfectos. Y que dentro de ese amor como iglesia que debemos de tener los unos con los otros, tiene que estar incluida también la paciencia, tiene que estar incluida también la tolerancia, tiene que estar incluida también la longanimidad o la capacidad del sufrimiento. O sea, el amarnos los unos a los otros como iglesias, como familias en la carne, como amigos, como prójimos, requiere un compromiso y requiere un cambio, ¿no? Y en el tema de la semana pasada, la renovación de la mente, la clave del cambio, y vamos a continuar con esa clase. Parte 2, la renovación de la mente, la clave del cambio. Parte 2. Y voy a basar mi enseñanza en 3 versículos bíblicos realmente, pero vamos a leer bastantito y va a ser más que todo esta noche como una exhortación para nuestras vidas, ¿verdad? Una exhortación en amor y en doctrina, como debe de ser. El tema de esta noche, la renovación de la mente, la clave del cambio. Como dijimos la semana pasada, la única manera de nosotros tener un cambio en nuestra vida es a través de renovar lo que está en nuestra mente. En alguna parte en Proverbios dice, como el hombre piensa en su corazón, tal es él. Dijimos que esa frase, en tu corazón, como el hombre piensa en su corazón, es porque en el corazón están las motivaciones más importantes del ser humano. Esa es una expresión que se refiere a eso. O sea, lo hiciste de corazón, es lo que para ti en tu vida es algo importante, es una prioridad. Y de acuerdo a esa motivación actuamos. Y esa motivación la tenemos ya sea por lo que se nos enseñó cuando éramos pequeños, nuestra idiosincrasia, nuestro grupo familiar, o las cosas que aprendimos fuera del círculo familiar, ¿no?
y pensamientos e ideas, filosofías, etcétera, que hemos asimilado y hemos decidido vivir de acuerdo a esas ideas. Y eso es lo que es el ser humano, bendecido. El ser humano es lo que piensa en su mente, la información que tiene en su cabecita. Cuando nosotros venimos a Cristo, venimos a un mundo totalmente diferente, totalmente ajeno a lo que hay en el mundo. En el mundo se nos dice que tenemos que vengarnos, que tenemos que ser fuertes. En el Evangelio se nos dice que tenemos que orar por el que nos maldice, bendecir a nuestros enemigos, amar a los que nos calumnian, perdonar a los que nos ofenden, ser tolerantes con los intolerantes, ser pacientes con los hermanos. Y sobre todo, bendecido, una frase que para mí define la palabra milagro es perdonar. ¿Por qué la palabra perdonar define para mí lo que es el milagro? Porque hay una ley, ¿no?, que es la siembra y la cosecha. El mismo Señor y el apóstol Pablo dice: no os engañéis, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Correcto? Pero eso no aplica cuando te perdonan. Cuando te perdonan, esa ley no aplica, porque no estamos ni hemos recibido lo que hemos sembrado como seres caídos, imperfectos, muertos en delitos y pecados. Porque cuando estamos muertos en delitos y pecados y éramos enemigos de Dios, y lo que nos merecíamos era una eternidad separados de Él, Dios no nos da esa siembra, sino que nos perdona todos nuestros pecados que hemos hecho. Y encima de eso, bendecido, el Señor Jesucristo requiere y pretende de que nosotros tengamos la capacidad y el conocimiento también de perdonar a otros, pero el estándar que Él nos pone y el ejemplo que Él nos pone para perdonar a otros es como Él nos perdonó a nosotros. O sea, nos las puso difícil, muy difícil en muchas ocasiones, ¿verdad? Pero como hemos hablado también en algunas clases, nosotros no nos podemos olvidar de que las cosas se hacen no porque las sintamos, sino porque es un deber hacerlas. Y también las cosas las hacemos porque sabemos que hay recompensa, que hay galardones, ¿verdad? Toda buena obra que nosotros hagamos, tenemos que entender que lo hacemos como un buen atleta que está corriendo una carrera y sabe que al final de la meta va a recibir un galardón. Esta es la manera que el apóstol Pablo pide, sugiere y exhorta que corramos la carrera cristiana. Como dice mi mami, y no, esa verdad no le pertenece solo a ella, todos nosotros somos peregrinos en este mundo, ya sea que lo entendamos o no lo entendamos, bendecidos, somos ciudadanos del cielo, y como tales debemos de proceder en nuestra vida como ciudadanos del cielo. Pero ¿cómo logramos eso, hermano Walter? A través de la renovación de nuestra mente, a través de la renovación de nuestro entendimiento, o, para decirlo mejor, a través de la renovación de lo que entendemos. Antes entendíamos una cosa, ahora lo queremos entender de otra manera. Antes pensábamos que actuar correctamente era de cierta manera, ahora a través del conocimiento del Evangelio conocemos y sabemos cuál es la manera correcta de actuar. Porque cuando se refiere al Evangelio no estamos hablando de una verdad, sino que estamos hablando de la verdad absoluta de Dios, ¿verdad? Entonces, la renovación de la mente, la clave del cambio. Vamos a leer en Efesios, por favor, Efesios 4. Ve al capítulo 13 y vamos a ir devorando un poquitico ahí, desmenuzando ciertas cosas. Efesios 4:13, por favor. Gloria al Señor.
3. Mira la letra. Ah, está grandísima, sí, está buena. Oh, sí, buenísima. Esta me costó $25. Sí, esa está grandísima, ¿eh? No, Sí. la letra es grande y esta letra es grande también. Sí. No, esa está grandísima. No me soporta. Esta me gusta porque es grande, pero tiene bastante espacio alrededor, entonces puedo escribir. Mira, ahí pongo notas, pongo cosas y eso es lo que me gusta. Y todavía pues lo veo, ¿no? Bueno, 4:13. Dice, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. El apóstol Pablo está diciendo que el propósito de los ministerios de enseñanza, ya sean apóstoles, ya sean pastores, ya sean evangelistas, ya sean maestros, es para perfeccionar a los santos. Mira el 11, por favor. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros para el perfeccionamiento de los santos. ¿Qué dice bendecido? ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Quiere decir que tenemos que recibir el conocimiento que Dios nos da a través de estos ministerios, asumiendo que estos ministerios están edificando sobre el fundamento de la gracia, para nosotros obrar de una manera eficaz. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. El 11, estoy en el 11. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que recibir la enseñanza para poder obrar para el beneficio de la iglesia. Eso es lo que te está diciendo el apóstol Pablo. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Quiere decir que la unidad de la fe es que todos pensemos lo mismo, porque la fe es un conocimiento. La fe es el evangelio. Y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ve al 15, por favor. Ve al 15. Dice, antes, hablando la verdad. Yo te pedí, creo que la semana pasada, que subrayaras ahí y pusieras conocimiento. Subraya hablando la verdad. Aferrándonos a la verdad o hablando la verdad. Después dice que en amor, ¿verdad? Correcto. ¿Por qué bendecido? Porque toda motivación en nuestra vida debe ser esa. El amor. Antes hablando la verdad, conocimiento, en amor, motivación. Crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. ¿Cómo crecemos? Como él dijo en el versículo 13, que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dice el 16, del cual todo el cuerpo bien ligado entre sí y compacto por lo que cada coyuntura suple. Bendecido. Somos un cuerpo. Todos nos necesitamos los unos a los otros para que ese cuerpo esté fuerte, ¿verdad? Tanto que nos cuidamos, que hacemos ejercicio, que levantamos pesa, ¿verdad? Para fortalecer nuestros músculos. De la misma manera nosotros tenemos que saber que cada uno de nosotros cuando crece se fortalece dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque si crecemos con el conocimiento correcto, aunque no nos conozcamos muchas veces, aunque haya un miembro del cuerpo de la iglesia católica de Dios, porque católico significa universal, ¿no? Lo estoy diciendo bien, no es católico romano, aunque nosotros somos parte de una iglesia católica, de una iglesia universal de Dios, aunque no conociésemos a alguien, qué sé yo, que vive en Argentina, pero como nosotros hemos sido edificados en amor, si tenemos que servir a ese hermano, lo hacemos igual, en amor. Y edificamos a ese hermano en amor. Porque somos un cuerpo. Dice el 16, del cual todo el cuerpo, bien ligado entre sí, compacto, por lo que cada coyuntura suple, conforme a la operación eficaz en la medida de cada miembro, hace el aumento del cuerpo para la edificación del mismo en amor. Todos contribuimos en el crecimiento del cuerpo de Cristo, pero lo tenemos que hacer con el conocimiento del Evangelio primero.
17, pues esto digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su, ¿qué? Mente. Bendecido, en la mente está todo el problema del ser humano. El que no conoce a Cristo es porque sus ojos no han sido, ¿qué cosa? Alumbrados. Mira lo que ora el apóstol Pablo. Mira, en el capítulo 1, versículo 16 de Efesios, mira lo que dice el apóstol Pablo. Capítulo 1, versículo 16. Dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Eso es lo que Él quiere. Esa era la oración del apóstol Pablo por la iglesia. Mira el 18. Y esto es, bendecido, lo que humildemente nosotros podemos decir que ha pasado en nuestra vida. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El Señor, a través de su palabra, a través de su espíritu, quiere que nuestros ojos sean, ¿qué cosa? Alumbrados. ¿Qué pasa cuando algo es alumbrado? ¿Puedes qué? Ver bien, ¿verdad? Entonces regresamos al 4:18, por favor. Terminamos hablando de los gentiles que andan en la vanidad de su mente, porque no están, ¿qué? Alumbrados. Por eso es que la gente se mata, bendecido. Por eso es que la gente se pelean. Por eso es que la gente hacen cosas que tú dices, pero ¿cómo es posible? Porque sus mentes no están alumbrados con el evangelio verdadero de Jesucristo. Porque el Espíritu Santo, bendecido, yo sé que como cristianos cometemos errores y muchísimos, pero el poder de la palabra es tan grande que constriñe tu vida, te redarguye para no hacer lo que no es correcto, especialmente con el prójimo, bendecido, especialmente con el prójimo. Teniendo, dice, el entendimiento entenebrecido. Dijimos que la palabra entenebrecido era lleno de tinieblas y oscuridad. O sea, que no entienden, no ven, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Bendecido, aquí en el 17 habla de la vanidad de la mente. En el 18 habla de un entendimiento entenebrecido. Habla de ignorancia por la ceguedad de su corazón. Y habla de ceguedad. 3, 4 cosas que tienen que ver con lo que está en tu cabecita. Entonces, lo que está en tu cabeza, bendecido, puedes decir que es lo que está en tu corazón. Porque ahí eso está ligado. Lo que está en tu mente y lo que está en tu corazón son las cosas que te motivan en la vida. Dice el 19, los cuales habiendo perdido todo sentido de la conciencia con conocimiento, eso es lo que es conciencia, ¿no? Se han entregado a la lascivia para cometer toda inmundicia con ansia. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si empero lo habéis oído y habéis sido en él enseñados, como la verdad es en Jesús. A despojaros del viejo hombre. Quiero que pongas 3 cositas en tus notas, por favor. Despojaos del viejo hombre. Yo lo voy a poner. Y eso es lo que tenemos que dividir, lo espiritual con lo espiritual, lo carnal con lo carnal, ¿verdad? Despojados del viejo hombre está hablando del aspecto carnal del ser humano. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, y el nuevo hombre se está refiriendo a la parte nueva tuya, espiritual, creado según Dios. Porque la carne y el espíritu siempre están, ¿qué? Renovaos en el espíritu de vuestra mente, y el hombre nuevo o el nuevo hombre se refieren a lo espiritual. ¿Cuál es la idea, bendecido? Que este conocimiento gobierne estos deseos. Porque estos son deseos carnales. Porque aquí hay ignorancia, aquí hay oscuridad, aquí hay ceguedad o ceguera.
aquí hay entenebrecido, pero aquí sí hay deseos carnales. Aquí hay conocimiento. Entonces, el conocimiento de la renovación de nuestra mente, junto con el hombre nuevo que Dios ha creado, según su voluntad, deben de gobernar a estos deseos carnales. Correcto. Pero no lo podemos hacer si no nos llenamos de este conocimiento maravilloso. ¿Tú sabes qué es lo que hace el cambio en tu vida? La esperanza. Saber que hay un galardón, saber que hay una vida eterna y saber que fue por gracia, que no es una lucha tuya, ni depende de ti, ni tú lo vas a perder o lo vas a ganar el próximo domingo. Bendecido, esa lucha no le pertenece al cristiano, aunque muchos viven así, no le pertenece al cristiano. El cristiano tiene que saber que su herencia está garantizada por Cristo Jesús. ¿Nos quedamos a dónde? El 21. 21, sí. Dice, si empero lo habéis oído y habéis sido en él enseñados, como la verdad es en Jesús, a despojaros del hombre viejo, en cuanto a la pasada manera de vivir, el cual es corrompido conforme a las concupiscencias engañosas. Ve a Gálatas 5:16 un momentito, por favor. Gálatas 5:16. ¿Estamos ahí? Digo pues, andad en el Espíritu y no cumpliréis las concupiscencias de la carne, los deseos. Por eso te dije, la carne es deseo, la parte espiritual es conocimiento. Porque la carne codicia contra el Espíritu, o lucha, ¿verdad? Contra el Espíritu. Y el Espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra, de manera que no podáis hacer lo que quisiereis. Bendecido, yo te pregunto, ¿acaso no es la lucha del cristiano todos los días de su vida? Saber lo que es correcto, tratar de hacer lo que es correcto y no siempre lograrlo. Pero te tengo buena noticia, en la gracia se hace mucho más fácil. La gracia anula esos deseos engañosos de la carne, porque yo sí te digo que se lucha con lo que es, pero no tanto. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque como no andamos en ley, y en mandamientos, y en rudimentos, pues ese pecado en la carne, ¿qué pasa? No tiene vida, no tiene efecto, estamos muertos al pecado, porque no vivimos bajo la ley. El apóstol Pablo dice, yo no conocía la codicia hasta que la ley me dijo, no codiciarás. Y en ese momento dice, todos los deseos de mi carne despertaron. Quiere decir que la ley le da vida al pecado en tu carne. Como nosotros no vivimos bajo la ley, no tenemos problemas con el pecado. Pero la realidad es de que muchas veces no logramos hacer lo que queremos, ¿correcto? Amén. Y eso es una realidad, porque hay un viejo hombre que todavía andamos en él, pero tenemos que aprender a controlarlo por el conocimiento del Evangelio. Regresa por favor a Efesios 4:22 otra vez. Tenemos que entender, bendecidos, que el conocimiento del Evangelio, el crecimiento de la gracia es algo práctico. Y es algo que se puede lograr. Y podemos tomar mejores decisiones y podemos ser mejores hombres y mujeres de Dios. Dice, a despojaros del hombre viejo en cuanto a la pasada manera de vivir, el cual es corrompido conforme a las concupiscencias. ¿Qué es concupiscencias? Deseos, ¿verdad? Engañosas, la carne es engañosa, bendecido. Y a renovaros en el espíritu ¿de qué? De vuestra mente. Y vestíos del hombre nuevo, que es creado conforme a Dios en justicia, en santidad de verdad. O sea, ese hombre nuevo que tú tienes dentro de ti fue creado por Dios, no fue un asunto tuyo, no un asunto mío. Te lo voy a probar, bendecido, con otro versículo bíblico. Vete a Juan, por favor. Juan 1:13, por favor. 1:12, del 12 vamos a leer. Acuérdate lo que leímos en Efesios, dice, y vestiros del hombre nuevo que es creado conforme a Dios. Ese es el nuevo nacimiento tuyo y mío, ¿sí o no?
Mira lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales nacieron no de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de hombre, sino de ¿quién? De Dios. Ese hombre creado, vuelve a Efesios por favor, ese hombre creado según Dios es en justicia, quiere decir que eres justo, en santidad de la verdad. O sea, que naciste por el Evangelio. Nacimos por el Evangelio. Yo puedo decir, bendecidos, que este conocimiento me ha cambiado la vida. ¿Cuántos podemos decir lo mismo? A mí me ha cambiado la vida, me ha cambiado la manera de ser, la manera de pensar, la manera de juzgar las cosas. Y le doy gracias a Dios por su misericordia. ¿Estamos ahí otra vez? Dice, y vestiros del hombre nuevo que es creado conforme a Dios en justicia, en santidad de la verdad. Por lo cual, dejando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esa palabra, por favor, ahí circúlala y pon opositor, o lo que se opone. Lo que se opone es tu mente reprobada, tu carne. Eso es lo que se opone. Ese es tu diablo, bendecido. Esta carne donde caminamos todos los días. ¿Por qué se opone? Lo acabamos de leer en Gálatas, ¿no? Gálatas 5:16. Ni deis lugar al diablo. Circula ahí, pon opositor. Pon tu carne, pon la mente reprobada. Acuérdate que en el 18 también el apóstol Pablo dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Dice el 28, el que hurtaba no hurte más, antes trabaje obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Ninguna palabra corrupta salga de vuestra boca, sino solo la que es buena, para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura, mira que está el testimonio, bendecido, mira, toda amargura, enojo, ira y clamor y maledicencia sea quitada de entre vosotros con toda malicia. Bendecido, pon ahí el 31, circula eso y pon ahí importante testimonio. Todo el 31, circúlalo, ráyalo. Pon al ladito, importante, 2 puntos, el testimonio. Ahora, es muy importante cuando actuemos bien, porque la palabra nos ha cambiado, démosle la gloria al Señor, ¿saben? No cojamos méritos personales. Esto es para la gloria de Dios, para la gloria de su gracia. Esto es una obra de Él en nosotros. Si antes eras amargado y no lo eres, si antes te enojaba fácil y ya no lo eres, si antes tenías ira ya no lo eres, si antes andabas maldiciendo ya no lo haces. No lo haces por la gracia del Señor, porque Él ha cambiado tu vida, no tú, Él ha cambiado tu vida. El 32 dice, mas sed los unos con los otros benignos. Esta es la característica del Hijo de Dios bendecido, de alguien que ha renovado su mente. Mas sed los unos con los otros benignos, compasivos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó ¿en quién? En Cristo. Gloria a Dios, sí, Señor. Bendecido, ¿debemos perdonar cuántas veces? 70 veces 7. Diario. ¿Cuántas veces al día le dice Pedro, debo perdonar a mi hermano? ¿7? No, yo te digo 70 veces 7. En otras palabras, siempre. Porque la realidad es de que como Dios nos perdonó en Cristo todos nuestros pecados. Entonces, si ese es el ejemplo, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? No podemos decir, no te voy a perdonar porque la verdad lo que tú hiciste, lo que tú me hiciste, es que no te puedo perdonar.
Pero espérate, si Cristo te perdonó a ti todo, Sin excepción. y te dio todo, y heredas todo lo de Él. Dice que somos herederos de Dios en Cristo Jesús. Lo contrario. Dice, perdonándoos los unos a los otros. Porque el perdón requiere, te perdono y olvido. Disculpa, eso es muy superficial. Dios no nos disculpó, Dios nos perdonó y se olvidó de todos nuestros pecados. ¿Quiere decir que lo vamos a sentir siempre o va a ser fácil? No, pero tú sabes qué, lo vas a hacer no porque lo sientes, no, porque Dios manda que lo hagamos. Porque si es por sentir, no lo vas a sentir porque mira, tienes un viejo hombre, tu carne no necesariamente siempre te va a hacer sentir hacer lo bueno, pero tu espíritu te dice que tienes que hacer lo bueno. Por obediencia. El Evangelio dice que nos debemos perdonar los unos a los otros. Hay que perdonar los unos a los otros. Que somos benignos, hay que ser benignos. Que seamos compasivos, hay que ser compasivos. ¿Porque lo sentimos? No, porque el Evangelio lo dice. Más nada. ¿Y queremos qué cosa? Ser obedientes al Evangelio. Porque entendemos que hay dos características, ¿no? La carne que se opone al espíritu y el espíritu que se opone a la carne. La realidad de Dios, el amor de Dios, la piedad de Dios, la paciencia de Dios nos dice, perdonen. La carne que dice, véngate. Ira, enojo, maledicencia. Eso es lo que te dice la carne, ¿no? El viejo hombre. Pero el espíritu no. Y una mente renovada es la clave del cambio. Colosenses 3:1. Me dan 5 minutitos más, por favor. 3:1. Colosenses 3:1. Mira, te voy a recordar una cosita aquí, pero bendecido, en el cristiano, en el nacido de nuevo, en el que ha crecido en esta gracia, tienes que olvidarte del orgullo. Aquí tu orgullo no vale nada. Nada vale tu orgullo. O sea, no hagas las cosas porque te ofendieron, porque ofendieron tu dignidad. Aquí nosotros, míralo cómo somos, dice el apóstol Pablo, y no quiero que vayas, quédate ahí donde está. En Romanos 8:36, cuando él está hablando de que nada nos va a separar del amor de Dios, dice, como está escrito, por tu causa somos muertos todos los días, somos estimados como ovejas para el matadero. Eso es lo que somos, bendecidos, somos como ovejas al matadero. En el cristianismo no hay orgullo, no. Lo que hay es longanimidad, la capacidad de sufrir por el Evangelio. Y vas a poner a sufrir tu carne también, porque cuando no hacemos lo que la carne quiere, la pones a sufrir. Bueno, sufre, pero sufre sabiendo que estás corriendo como un atleta, que vas a recibir un galardón, una recompensa. ¿Tú crees que el apóstol Pablo no sufrió? El apóstol Pablo se tragó su orgullo. Es más, el apóstol Pablo murió para vivir para Cristo. Colosenses 3:1 dice, pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas que son de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned vuestro afecto en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando apareciere Cristo, que es nuestra vida, ahí pon por favor que es nuestra vida, pon una flechita y pon esperanza de la vida eterna. Eso es porque Él es nuestra vida, esperanza de la vida eterna. O sea que queremos que Él aparezca para que manifieste lo que vamos a hacer nosotros. Porque ahí es el contexto que lo está haciendo. Dice, cuando apareciere Cristo, que es nuestra vida, entonces vosotros también apareceréis con Él, ¿en qué? En gloria, bendecido. Gloria a Dios. En otras palabras, glorificados, es lo que te está diciendo. Yo creo que vale la pena sufrir por Él, ¿verdad? Dice el 5, haced morir pues, por esa razón, porque eso es razón suficiente. Haced morir pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, afectos desordenados, malas concupiscencias, avaricia, la cual es idolatría, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia,
en las cuales vosotros también andabais en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Quiero que por favor subrayes vivías en ellas, saca una flechita y pon estado constante y presente, que no es la condición del cristiano. Vivir en ellas es un estado constante, es una naturaleza caída, constante y presente. No es la condición del creyente. El creyente es renacido, renovado. Eso es vivir en algo. Vivir es constantemente estar en esa condición. Entonces dice el 7, en las cuales vosotros también andabais en otro tiempo cuando vivías en ellas, cuando eras por naturaleza esas cosas. Más ahora, mira que está la diferencia. Dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, sucias palabras de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre, ¿con qué? Con sus hechos, con sus actos. Y habiéndoos vestido del nuevo, el cual es renovado, ¿en qué bendecido? En conocimiento. Quiere decir que la clave para que ese hombre que nació de nuevo dentro de ti crezca, sea renovado, es a través del conocimiento, el cual es renovado en conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Recuerda que nacimos no por voluntad de hombre ni de carne, sino por Dios, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, mas Cristo es el todo y en todo. Mira esa palabra, bendecido. Vestíos, pues, como los escogidos de Dios, santos y amados de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad de mente, bendecido, de mansedumbre, de longanimidad, soportando los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra otro, a la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros perdonad. Y sobre todas estas cosas, vestidos de caridad o de amor, ¿verdad? El cual es el vínculo de la perfección. Y la paz de Dios reine en vuestros corazones, a lo cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y ser ¿qué? Agradecidos. Mira el 16. La palabra de Cristo more en vosotros como ricamente, dice mi versión, en toda sabiduría. ¿Qué es eso? Conocimiento. Enseñándoos, eso requiere conocimiento. Y amonestándoos, eso requiere conocimiento. Los unos a los otros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Y todo lo que hiciereis en palabra o en obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios y Padre por Él. Eso es lo que te está diciendo, bendecido, es que cuando nosotros perdonamos, cuando nosotros vivimos en benignidad, en humildad de mente, en mansedumbre, en longanimidad, en misericordia, la gloria y la honra es para Él y no para nosotros. Entonces, para poder nosotros vivir como hijos de Dios y ser sal de la tierra y luz del mundo, necesitamos renovar nuestro entendimiento. La renovación de la mente es la clave para el cambio. Y es un cambio que sale de adentro para afuera, ¿verdad, bendecido? Porque el Espíritu Santo es el que mora en nuestros corazones. El apóstol Pablo dice que ya el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Lo que necesitamos es llenarnos del conocimiento, entender la gracia, porque la gracia es lo que nos cambia. La gracia es lo que nos quita la altivez, nos quita el orgullo, claro. Sabemos que todo lo que tenemos es por su gracia y por su misericordia, y por lo tanto pues no debemos de tener la osadía de no tener misericordia de otros después de entender la misericordia que han tenido con nosotros.
Amén. Gloria al Señor. ¿Preguntas, comentarios, algo que yo necesite aclarar en cuanto al tema, por favor? ¿Estamos bien?